Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a recomendar libros clásicos que yo creo que todos deberíamos leer o que yo creo que resultan imprescindibles. Sí, como bien sabréis, he elegido una lista de 6 libros que yo he disfrutado enormemente y la verdad es que antes de comenzar os tengo que decir que por supuesto que esta lista es totalmente subjetiva y que al ser 6 libros pues evidentemente me he dejado muchísimos otros libros clásicos fuera que pueden resultar imprescindibles, que pueden estar dentro de vuestras listas de libros favoritos. De todas formas os recuerdo que yo ya he hecho varias listas de estas por aquí por el canal y que mi idea es seguir trayéndolas para poder actualizar y por supuesto que recomendar más libros. También os quería recordar que podéis seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde suelo actualizar casi a diario y me podéis encontrar igual que aquí. Antes de comenzar, como siempre, os voy a pedir que por favor me dejéis abajo en los comentarios y me digáis cuál es ese libro clásico que consideráis imprescindible y que todo el mundo debería leer, y así llenamos los comentarios de recomendaciones. El primer libro del que os quería hablar me sorprende porque la verdad es que no he hablado tanto de él por aquí, por el canal, como tal vez me gustaría, y es Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Yo tengo que confesar que este libro no lo tengo en físico porque cuando realicé la mudanza pues tenía una edición que era de segunda mano y el libro se estropeó tanto que prácticamente quedó inservible. En el libro de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó, básicamente vamos a conocer una familia aristocrática que vive en el sur de los Estados Unidos durante la época de secesión. Como bien os imaginaréis, pues dentro de este panorama tenemos a nuestra protagonista, que es la grandísima Scarlett O'Hara. Nunca me cansaré de decir que es uno de mis personajes femeninos favoritos porque tiene una fuerza y sobre todo la evolución tan rotunda que hay a lo largo del libro para este personaje es magnífica. Si no habéis visto la película, y hago aquí un pequeño inciso, os recomiendo también que la veáis porque además la actuación de la actriz es sublime y la película yo creo que está bastante bien lograda, aunque es cierto que han hecho cambios o recortes respecto al libro. Como bien os digo, pues Scarlett O'Hara es una niña frívola, bastante malcriada y muy mimada que básicamente consigue lo que quiere, pues en este panorama explota lo que es la conocida guerra de secesión y la familia de Scarlett pues deberá enfrentar las terribles consecuencias de esta. Básicamente Scarlett tendrá que pasar de ser esta niña malcriada a convertirse en una mujer implacable que deberá tomar cartas en el asunto si quiere proteger a su familia y si quieren conservar el lugar que ocupan dentro de la sociedad. Yo creo que es un libro en el que tú inmediatamente empiezas a conectar con los personajes, a pesar de que pueden parecer que tienen unas motivaciones un tanto extrañas, en el que tú te metes por completo en su piel. A mí me sorprende la cantidad de drama que tiene este libro, porque la verdad es que tú cuando piensas que las cosas no pueden ir a peor, pues definitivamente van a peor. Además es un libro que mucha gente considera como romántico, porque la verdad es que desde un principio Scarlett está enamorada de un joven aristocrático y es como que se empeña en él y quiere conseguir su amor a toda costa, pero en el futuro aparecerá un personaje que va a cambiar por completo su vida y que básicamente yo creo que va a pasar a convertirse, digamos que en el interés romántico de Scarlett. Sí, es un libro que tiene grandes tintes de romance, pero a mí lo que más me sorprende es la voluntad de Scarlett para abandonar la vida cómoda que llevaba y enfrentar todas las adversidades que se le presentan. Definitivamente Lo que el viento se llevó es uno de mis grandes libros favoritos y no podía dejar de recomendároslo. Voy a continuar también con una de mis novelas favoritas y es El Gran Gatsby, que fue escrita originalmente en 1925. El Gran Gatsby, debo confesar que es de esos libros que yo antes de leerlo pues vi la película, sí, la última película que salió, que creo que es la que está protagonizada por Leonardo DiCaprio, y me fascinó tanto el tema, aunque yo debo decir que la película es diferente al libro porque evidentemente como toda adaptación pues se toman sus licencias, se toman sus libertades, pero a mí la película me pareció tan bonita visualmente, o sea, todos los elementos, todas esas fiestas, toda esa maravilla, esa opulencia de los años 20 me fascinó por completo, que yo decidí animarme a leer el libro. Y lo cierto es que en El Gran Gatsby vamos a seguir la vida de un grupo de personajes que viven en una ciudad ficticia de Long Island en el verano de 1922. En este contexto pues
pues el libro está narrado por Nick Carraway en primera persona, que nos va a contar cómo es sus vivencias al mudarse y conocer, digamos, que a ese extraño y misterioso vecino que organiza unas fiestas alucinantes que básicamente las hace por atraer la atención de un viejo amor que él tiene. Es un libro que yo creo que también tiene mucha crítica escondida dentro de sus páginas, que vemos a un Gran Gatsby que está como muy desesperado por impresionar a Daisy, por ofrecerle a lo mejor cosas que en su momento no le podía ofrecer. También vemos una mujer que decide entregarse, digamos que un poco a la infidelidad, porque ella se cautiva inmediatamente por Gatsby. Está fascinada, pero una parte de ella pues no quiere renunciar a la vida que tiene con su marido. También debo decir que hay un planteamiento muy interesante porque Daisy es un personaje que a mí no me gusta, o sea, yo no lograba empatizar en ningún momento con Daisy, no me gustaba nada. De hecho, entre los personajes me gusta mucho más Nick Carraway porque me parece que es como el más centrado y el que te proporciona como ese punto de lógica, de saber exactamente qué es lo que está pasando y de razonar antes de actuar. Por otra parte, pues Gatsby también es un personaje que a mí me gusta porque de verdad que muchas veces sentía mucha pena por él, pero bueno, a pesar de todo esto, evidentemente hay una crítica que se esconde dentro del libro. A mí este libro es alucinante, además es que te lo devoras porque es bastante cortito y casi desde el principio te enganchas, quieres saber qué es lo que va a ocurrir. Además creo que el autor te narra las cosas de una manera tan visual que tú te metes por completo en la narración y estás viviendo con los personajes, estás viendo cómo son las fiestas, estás viendo las expresiones en sus caras, que no sé, definitivamente creo que es uno de esos libros clásicos que es súper recomendado. Voy a pasar a hablar de un libro que creo que no lo he mencionado tanto aquí en el canal a pesar de lo mucho que me gusta, y es Jane Eyre de Charlotte Bronte. De hecho, yo tengo un vídeo dedicado a las hermanas Bronte aquí en el canal, pero pocas veces creo que he recomendado el libro de Jane Eyre. Creo que fue uno de esos primeros libros clásicos que yo leí y me sorprendió de una manera tan rotunda que por supuesto que me enamoré por completo de la pluma de Jane Eyre. No sé si lo sabéis, pero este libro se publicó originalmente bajo el título de Jane Eyre, una autobiografía, porque se dice que tiene mucho de la vida de la propia Charlotte, que se ha inspirado en muchas de las situaciones por las que ella pasó y las ha plasmado perfectamente en este libro. De hecho, el libro se publicó por primera vez en 1847 bajo un seudónimo masculino, porque no sé si lo sabéis, pero las hermanas Bronte, antes de publicar sus novelas, publicaron un compendio de poemas en el que ellas firmaban también con seudónimo masculino. El libro casi de inmediato se convirtió en un éxito aclamado por la crítica. En el libro vamos a conocer a Jane, que es una joven huérfana que a la edad de los 10 años pasa a vivir con su tía política, y digamos que esta tía pues no le va a ofrecer un buen trato. Jane en principio pues puede parecer muy sumisa, puede parecer que tiene un carácter muy templado, en el que ella aguanta unas situaciones que son un tanto humillantes, pero más adelante Jane empieza como a cuestionarse este tipo de injusticia que ella sufre por parte de su tía, y finalmente su tía decide llevarla como una especie de escuela para jovencitas para que Jane pues digamos que encuentre su camino y pueda recibir una educación. Y es que Jane logra el puesto de institutriz en Thornfield Hall para educar a la hija del peculiar dueño de la mansión, que es el famoso y conocido señor Rochester. Como os imaginaréis, poco a poco el amor pues irá tejiendo una red entre ellos, pero la cuestión es que Rochester pues esconde más misterios de los que parece a primera vista. Puede parecer que la historia de amor entre Mr. Rochester y Jane Eyre es como el elemento principal de la trama, pero como bien sabéis, este tipo de novelas costumbristas pues básicamente nos va mostrando cómo es la situación social de esa época. También vemos cómo Jane debe enfrentar digamos que las injusticias que la vida le va plantando. A mí me gusta mucho la relación que ella va manteniendo con Rochester, pero sobre todo me gusta el carácter de Jane porque es una mujer muy decidida, es una mujer que no se deja amilanar por las circunstancias que se le van plantando en la vida, y que definitivamente yo creo que este es uno de esos grandes libros clásicos que todos debemos leer por lo menos una vez en la vida. Voy a continuar con uno de mis grandes libros favoritos del mundo, y por supuesto que tenía que ser El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Esta edición que yo tengo es ilustrada y además veréis pues que esto se refleja. Yo debo admitir que este libro lo leí digamos que hace bastante poco tiempo, porque lo leí hace creo que fue 1 año y medio y se convirtió en una de mis mejores lecturas del año, pero sobre todo yo me pregunté muchas veces por qué no había leído esta maravilla antes, y es que casi desde la primera página me sentí completamente atrapada y cautivada por la historia que se esconde dentro. Además debo decir que para mí la pluma de Oscar
Wilde es completamente sublime, y mientras yo iba leyendo estaba cautivada, por supuesto que por la historia, pero también por la prosa y por la manera que tiene de contarte las cosas que están ocurriendo. En este libro vamos a conocer al artista Basil Hallward, que básicamente queda completamente cautivado con la belleza de Dorian Gray y le propone hacerle un retrato. Dorian Gray es un joven bastante narcisista, es un joven que está bastante pagado de sí mismo, le encanta su apariencia física y por supuesto que no se va a poder resistir a que le hagan un retrato. Es en el momento en el que están haciendo este retrato cuando surge una especie de conversación en la que además Dorian Gray va a conocer a un amigo del artista, que es Lord Henry, donde va a empezar a replantearse el hecho de que su belleza no es algo inmortal y que básicamente llegará al punto en el que tendrá que envejecer como todo el mundo. Los personajes son maravillosos, además los diálogos para mí son brillantes, y no sé, si no le habéis dado la oportunidad de este libro, por favor no dudéis en hacerlo, porque yo creo que os va a fascinar. Continuaré con un libro que cuando subí mi primer vídeo de libros clásicos aquí al canal, que más bien era como libros clásicos para principiantes, mucha gente me dijo que por qué no lo recomendaba, y la verdad es que en este caso sí que quería dejar Ana Karenina de Tolstoy. No sé si realmente sería como el libro ideal para iniciarte en los clásicos, porque es un libro bastante denso, es un libro en el que además tienes que centrar toda tu atención y que digamos que no se degusta a lo mejor de una manera tan fácil como otros libros pueden parecer. Definitivamente este libro yo le tenía muchísimo respeto, de hecho pospuse su lectura durante mucho tiempo. Tenía este y Guerra y Paz, me animé a leer al autor con este libro y luego poco después pues sí que leí Guerra y Paz. Entre los dos a mí me ha gustado un poco más Ana Karenina, que la verdad es que me encantaba como esa red de entresijos que se ocultaban entre Ana, entre su marido y su nuevo amor, que era Bronsky, y me fascinaba, pero sobre todo el elemento que yo creo que caracteriza mucho las obras de Tolstoy es el hecho de que a pesar de que tienes una trama principal con unos personajes principales que están bastante definidos, tienes un abanico de personajes secundarios que además se van enrevesando con esa trama principal que tienes que prestar mucha atención. También debo decir que hay muchísimas divagaciones a lo largo del texto, es decir, Tolstoy va profundizando sobre distintos temas, sobre la espiritualidad, sobre la fidelidad, sobre el matrimonio. Hay críticas, por supuesto, que a la sociedad rusa de la época. Ana es un personaje bastante martirizado en mi opinión. Yo cuando leí este libro podía entender perfectamente sus sentimientos, sus emociones, como bien digo, pues ese triángulo amoroso se va volviendo como más intenso conforme tú vas avanzando en la lectura. Además me parece maravilloso ver el hecho de cómo funciona esta aristocracia rusa, de esos bailes de salón, esas reuniones de té que hacían. A mí me parece fascinante. De verdad que es un libro que al principio puede parecer un poco complejo, pero una vez que te vas haciendo a la pluma de Tolstoy, una vez que vas conociendo a los personajes, que digamos que vas identificando cuál es el papel de cada uno dentro de la trama, pues lo devoras, y definitivamente sí, yo creo que es uno de esos libros que tienes que leer. Y ya por último he decidido dejar caer un libro con el que yo tengo grandes sentimientos encontrados porque lo mostré en un wrap-up hace poco, y es El fantasma de la ópera. Porque sí, es un libro que yo no sé muy bien cómo sentirme respecto a él, pero que debo admitir que tiene una gran riqueza cultural, y es el hecho de que está escrito de una manera tan sublime, y sobre todo me encanta la temática. Me encanta esta especie de ángel de la muerte que se le presenta a Christine y que le promete su ayuda para convertirla, digamos que en la mejor actriz, en la mejor cantante de todo el teatro. Me gusta cómo es capaz de aterrorizar, digamos que a todas las personas que están alrededor de Christine, pero también siembra como ese punto de misterio, porque a lo largo del libro pues tú sientes que hay como muchas cosas que no te están contando, a pesar de que sí que tienes distintas perspectivas, y esto creo que es lo que hace más interesante el libro. Sobre todo me gusta la profundidad que logra dar, digamos que a Eric, al fantasma de la ópera, porque es una persona que está completamente torturada, es una persona que guarda muchísimo de sí mismo y que no se atreve, digamos que a abrirse por completo, y que al principio pues a mí me parecía un personaje como muy desagradable porque me parecía algo manipulador, me parecía que movía las cosas a su favor, pero casi de manera inevitable, conforme tú vas avanzando en el libro, pues el personaje deja de caerte a lo mejor tan mal, o por lo menos a mí me pasó, que dejaba de parecerme tan antipático como en un principio se me antojaba, y podía entender un poco más su historia, podía empatizar con él. Creo que ese es uno de los mayores valores que yo le veo al libro, el hecho de que te puedan presentar un personaje de este estilo. Yo he marcado varias frases porque me parece que la pluma del autor es maravillosa. Tengo como en mi cabeza una escena increíble que
que es cuando se hace una especie de fiesta de máscara y aparece Eric con una capa roja que se va derramando sobre todo el suelo de mármol. Y no sé, me pareció como tan bonita la manera en la que está escrito que tengo esa escena como grabada a fuego en mi cabeza, y eso que ya han pasado por lo menos 2 meses desde que leí este libro. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido. Como ya os he dicho, dejadme abajo en los comentarios vuestro libro clásico favorito, ese que consideréis imprescindible, y también os voy a pedir que si os habéis quedado hasta esta parte del vídeo, como siempre me dejéis en los comentarios la frase secreta, que en este caso será "me gustan los libros clásicos". Sabéis que no es nada particular, simplemente para yo saber que os habéis quedado hasta el final, porque me hace mucha ilusión. Os recuerdo que si queréis que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, podéis suscribiros a mi canal, darle like al vídeo si os ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!